Bienvenidos a Sabiduría Financiera. Hoy vamos a hablar de un tema que, francamente, es una verdadera pesadilla para quienes han dedicado su vida a trabajar. Imaginen por un momento, después de 30, quizás 40 años de esfuerzo constante, llega el momento de revisar el historial para la pensión y, sorpresa, se descubre que el IMSS ha borrado, simplemente ha desaparecido una parte importantísima de las semanas cotizadas. Y créanme, esto no es una historia de terror. Es una realidad que está poniendo en jaque el futuro financiero de muchísimas personas en este momento. Y seamos muy claros en esto. No estamos hablando de un pequeño error administrativo, de un simple descuido. No. Como lo dice esta frase, esta situación es un golpe directo al corazón de la seguridad financiera que tanto trabajo costó construir. La diferencia entre una jubilación tranquila, con la que se soñó por años, y una llena de angustia e incertidumbre, puede depender literalmente de que cada una de las semanas trabajadas sea reconocida. Estamos hablando del fruto de toda una vida laboral. Entonces, la pregunta es directa y es la que seguramente muchos están haciendo ahora mismo. ¿Qué se puede hacer? ¿Significa que ya es una batalla perdida? ¿Hay que resignarse y aceptar recibir mucho menos de lo que en justicia corresponde? Miren, la respuesta, y quiero que esto quede muy claro, es un rotundo no. Por supuesto que no. Existen caminos, existen derechos y lo más importante, existen procedimientos para defender lo que es de uno. Y es precisamente por eso que es crucial de verdad quedarse hasta el final de este análisis. Aquí no vamos a hablar de rumores ni vamos a generar pánico. Vamos a hablar con hechos, con la ley en la mano y sobre todo con un plan de acción exacto que se debe seguir. Les vamos a mostrar paso a pasito cómo armar una defensa, qué documentos son su mejor arma y cómo presentar un recurso que obligue al instituto a revisar y a corregir su decisión. Para que todo esto tenga orden, hemos estructurado esta sesión como si fuera una clase, con 6 puntos clave. Primero, vamos a entender la dimensión de la alerta, el riesgo real. Después, pasaremos a descifrar las reglas de tu pensión. En el punto 3, le pondremos rostro a este problema con un caso práctico. Luego, lo más importante, tu plan de acción detallado. De ahí, exploraremos la vía legal, tu derecho. Y cerraremos con los consejos definitivos para proteger el trabajo de tu vida. Muy bien, empecemos por el principio. Primera sección, el riesgo real. Quiero que piensen en la pensión no como un número en una cuenta, sino como una casa. Una casa que se ha estado construyendo por décadas. ¿Y qué son las semanas cotizadas? Pues cada semana es un ladrillo. Si de repente llega el IMSS y quita una pared entera de ladrillos, ¿qué pasa? La estructura completa se debilita. La pensión no solo se reduce, podría incluso derrumbarse. Aquí vemos la definición, pero vamos a traducirla. Las semanas cotizadas son literalmente la moneda de cambio para el retiro. No son solo un registro en una computadora, son la prueba física tangible de la contribución que una persona ha hecho al sistema. El IMSS lleva esta cuenta, y estas semanas definen dos cosas que son fundamentales. Primero, si se tiene derecho a recibir una pensión. Y segundo, que es igual de importante, de cuánto va a ser ese cheque que se recibirá mes con mes. Así de simple y así de poderoso. Perfecto. Ahora pasemos a la sección 2, las reglas de la pensión. Aquí es donde nos ponemos un poco más técnicos, como en una clase universitaria, porque para defender un derecho, lo primerito es conocer la ley que lo protege. Entender estas reglas no es una opción, es la base de cualquier estrategia de defensa. A ver, en México tenemos, a grandes rasgos, dos caminos para la pensión. Por un lado está la ley del 73, que aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Esta ley es, digamos, más benévola, pide un mínimo de 500 semanas. Pero si la cotización empezó después de esa fecha, entonces corresponde la ley del 97. Y aquí la cosa cambia. El requisito es mucho más estricto y además va subiendo. Para el año 2026, por ejemplo, ya se necesitarán 875 semanas, y la cifra seguirá aumentando hasta llegar a las 1000 en el 2031. ¿Se dan cuenta? Perder un bloque de semanas bajo la ley 97 es muchísimo más peligroso. Y aquí viene la pregunta del millón. Si se trabajó, si se cumplió, ¿por qué el sistema no lo refleja? ¿A dónde se van esas semanas? Porque claro, no se evaporan por arte de magia. Existen razones muy específicas y a veces muy injustas por las que esto ocurre. Conocerlas es el primer paso para poder combatirlas. Estas son las causas más comunes. A veces puede ser un simple pero muy costoso error administrativo del propio instituto. Otra razón muy frecuente es que un patrón de hace años no haya reportado correctamente las cuotas, o peor, que las haya retenido pero nunca las pagó al IMSS. También están los casos de empresas que simplemente desaparecieron, cerraron sus puertas sin dejar sus cuentas en orden, y el trabajador se queda en el limbo. Y por último, una de las más complejas y que el IMSS usa cada vez más, la llamada simulación laboral. ¿Y qué es exactamente eso de la simulación laboral? Bueno, el IMSS usa este término cuando, tras una revisión,
Considera que una relación de trabajo se registró solo para acumular semanas o para inflar el salario, pero que no hubo un trabajo real de por medio. Para decidir esto, investigan cosas como: ¿había un jefe que daba órdenes? ¿Se cumplió un horario? ¿La empresa daba las herramientas? Si sus conclusiones apuntan a que el trabajador operaba más bien por su cuenta, pueden argumentar que hubo simulación y ¡zas! Cancelan todas esas semanas. Y esto puede pasar incluso si la persona sí presta un servicio. Es aquí donde la defensa se vuelve absolutamente crucial. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a la sección 3. Vamos a ponerle nombre y apellido a este problema con un caso práctico, un caso que lamentablemente refleja lo que viven muchísimas personas. Conozcamos la historia de María Elena. Este ejemplo nos va a mostrar cómo los números en un papel se traducen en la vida real. Bien, María Elena tiene 62 años. Ha trabajado por más de 30 años en todo tipo de empleos. En una fábrica, ayudando en un negocio familiar, en una empresa de servicios. Durante toda su vida, ella fue guardando sus recibos de nómina, convencida de que su esfuerzo se vería reflejado. Según sus cuentas y su memoria laboral, había acumulado alrededor de 1,200 semanas, una base muy sólida para un retiro tranquilo. Cuando por fin decide iniciar su trámite, entra al portal del IMSS y se encuentra con una sorpresa que la dejó helada. El sistema solo le reconocía 850 semanas. Así, de un plumazo, le habían borrado más de 300 semanas. Estamos hablando de casi 7 años de su vida laboral desaparecidos. Al pedir una explicación, la respuesta fue fría. Las semanas se cancelaron por inconsistencias en los reportes de uno de sus antiguos patrones. Y aquí, en esta gráfica, vemos la cruda realidad del impacto financiero. Es brutal. Con sus 1,200 semanas, María Elena aspiraba a una pensión digna, suficiente para vivir con tranquilidad. Pero con las 850 semanas que el IMSS le quería reconocer, su proyección se desplomaba a la pensión mínima garantizada, que hoy en día puede estar entre 7,000 y 9,500 pesos al mes. La diferencia es un abismo. Ella estuvo a punto de rendirse y aceptar esa resolución, pero decidió investigar y luchar. Y la historia de María Elena nos lleva directamente a nuestra cuarta sección, el plan de acción detallado, porque afortunadamente existen mecanismos para dar la pelea. Lo que viene ahora es la guía práctica, el tutorial que hay que seguir si una persona se encuentra en una situación como la de ella. El proceso tiene 3 pasos muy claros. El primero, y el más importante, es la prevención, verificar. Hay que entrar al portal del IMSS con el número de seguridad social y la CURP y descargar la constancia. Hay que hacer esto periódicamente. Si se detecta algo raro, pasamos al paso 2, aclarar. Se solicita formalmente una aclaración de semanas cotizadas. Este trámite a veces resuelve errores simples. Pero si la rechazan, no hay que detenerse. El tercer paso, y el más contundente, es defender los derechos a través de un recurso de inconformidad. Pero a ver, un punto crucial. Para aclarar y para defender se necesitan pruebas. La palabra no es suficiente. Se necesita un arsenal de documentos. Lo que ven en pantalla es básicamente un kit de supervivencia legal. Recibos de nómina, contratos, constancias laborales, incluso estados de cuenta bancarios donde se vea el pago de la nómina. Todo esto es oro puro. Son los documentos que demuestran que la relación laboral fue real, que sí se trabajó y sí se recibió un pago. Ahora, supongamos que la aclaración administrativa no funcionó. ¿Qué pasa? Bueno, es aquí donde muchos se rinden, pero es justo donde la verdadera batalla comienza. Entramos de lleno a la vía legal. Vamos a analizar las herramientas formales que la ley nos otorga para defendernos. Mucha atención con este número, por favor, es de vida o muerte en este proceso. 15 días. Una vez que el IMSS notifica por escrito su resolución negativa, solo se tienen 15 días naturales para presentar el recurso de inconformidad. Es un plazo muy corto, muy estricto. Si se pasa esa fecha, se pierde una oportunidad valiosísima de que el propio instituto reconsidere su decisión. En estos casos, el tiempo es el peor enemigo. ¿Y qué pasa si incluso el recurso de inconformidad es resuelto en contra? La lucha no termina ahí. El siguiente paso es llevar el caso ante los jueces. Dependiendo de los detalles, existen 2 caminos principales. Se puede ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que actúa como un árbitro que revisa si el IMSS aplicó la ley correctamente. O bien se puede acudir a los tribunales laborales, que son los especialistas en resolver el fondo del asunto sobre los derechos de seguridad social, como el reconocimiento de las semanas. Y así llegamos a nuestra última sección. Ya entendimos el problema, ya conocemos las reglas y las posibles soluciones. Ahora vamos a consolidar todo esto en una estrategia de protección a largo plazo. Se trata de ser proactivos, de adelantarnos al problema para no tener que ser reactivos después. Esto que ven aquí es su kit de defensa personal.
La disciplina es la mejor aliada. Es fundamental de verdad revisar la constancia de semanas cada 6 meses. Sin falta, hay que crear el hábito. También guardar y digitalizar todos los documentos laborales, recibos, contratos, todo, en un lugar seguro. Una regla de oro, nunca, pero nunca firmar una resolución o un documento del IMSS sin entender perfectamente qué significa y qué consecuencias tiene. Y finalmente, si se detecta algo, actuar de inmediato. Ya vimos que los plazos legales no perdonan. Queremos cerrar con esta idea. La pensión no es un regalo, no es una concesión del gobierno ni de una empresa. Es el resultado directo del esfuerzo, del sudor, de años y años de contribuciones. Es un derecho que se ganó a pulso. Por eso, defenderlo no es una opción, es una obligación con el propio futuro. Vale cada minuto y cada peso de esfuerzo que se invierte en ello. Ojo, la información que hemos compartido hoy tiene el único objetivo de orientar, y es puramente informativa. Siempre se recomienda buscar la asesoría de un profesional. Si este análisis les ha parecido útil, les agradecemos que se suscriban al canal, que le den me gusta y, lo más importante, que compartan este material. Nunca saben si podrían estar ayudando a un amigo, un familiar o un conocido a proteger el trabajo de toda su vida. Siga nuestro contenido para estar siempre al día con las leyes que cambian y así proteger su dinero y el de su familia. Muchas gracias.